Hola, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y seguimos con nuestras sesiones de filosofía antropológica, donde creemos que todas estas sesiones que nos permiten analizar, reflexionar y adentrarnos en el ser humano, nos ayuda a entender mejor al ser humano. Al entender mejor al ser humano, podemos tener una mejor aproximación personal a nuestro liderazgo personal y así poder dirigir a los demás. Me parece que terminando estas sesiones podremos retomar un curso que a mí me gusta mucho en lo personal, desarrollado por el gran filósofo empresario, primero filósofo y después empresario, y antes de todo eso educador y gran persona, don Carlos Llanos y Fuentes. Sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque es un titán, por decirlo de alguna manera. Es uno de los grandes fundadores, escritores, a los cuales he tenido alcance de leer, y me parece que está brutal. Y lo que quiero hacer, terminando estas sesiones, que todavía nos faltan algunas, vamos un poquito, ni siquiera hemos llegado a la mitad, pero lo que quiero, una vez que terminamos este curso de liderazgo basado en la antropología filosófica o filosofía del hombre, después de eso quisiera retomar el curso que cada año doy, me piden que lo dé en ciertas universidades, de antropología de la acción directiva. Ese me parece que nos puede gustar, y como continuación de este curso, como una segunda parte, me parece que es interesante que abordemos. En fin, bueno, pues nos habíamos quedado en la sesión anterior, nos habíamos quedado en esta dimensión, el animal racional. Un poco es como meter veneno dentro de la filosofía, porque en realidad no creemos que el ser humano como tal, desde el punto de vista antropológico, sea un animal racional, pero podemos empezar por ahí. Y bueno, pues conforme vaya dando argumentos, posiciones o reflexiones, veremos por qué digo este tipo de cosas. Recuerden que esta es una sesión donde observamos tendencias, donde observamos ciertos estudios, ciertas observaciones que a lo largo de la historia hemos tenido, sin dogmatizar, sin tener una aproximación utilitaria, sino todo lo contrario, tener una aproximación educativa, buscando la verdad, buscando entender mejor la realidad para podernos entender correctamente. Bueno, pues, ¿qué es? Después de todo lo que hemos visto, acuérdense que el contenido se va acumulando. Si no has observado, leído las sesiones anteriores, te lo recomiendo mucho. Sobre todo hay un par de elementos y un video que puse que creo que nos puede venir bien para comprender de una mejor manera esto que estamos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con la persona humana. Los seres racionales, desde esta aproximación del libro de Fundamentación de la Metafísica de las Construcciones, de las Costumbres, perdón, es importante que tomemos en cuenta que esta concepción viene del fundamento de la metafísica, que va más allá de la física. Metafísica significa ir más allá de la física. Entonces, fundamentación de la metafísica de las costumbres. He escuchado varios empresarios o he escuchado algunos divulgadores de filosofía o de la empresa o de la política o de la comunicación, que muchas veces se equivocan desde dónde vienen los fundamentos y hacia dónde quieren llegar, y dogmatizan mucho. Acuérdense que en este curso el dogmatizar nos puede obstaculizar. El creer que tenemos una sola realidad, que sí vamos a llegar a eso en algún momento, pero desde el punto de vista personal, para autojustificarme o atacar los argumentos de los demás sin tener en cuenta las diferentes fundamentaciones y argumentos, y tener una posición más de escucha que de ataque, nos aleja de la realidad. Entonces tengamos mucho cuidado, porque estas son, primero, tendencias para poder entender la realidad, y a partir de ahí podemos ya entender lo que es una tendencia, lo que es cierto, lo que es falso, lo que es una mentira, en fin. Entonces, este concepto tiene que ver más allá de lo utilitario, más allá de hacia dónde va el ser humano. Nos habla de que la persona humana son seres racionales que se pueden llamar personas, porque en su naturaleza los distinguen como fines en sí mismos. Es decir,
como algo que no puede ser utilizado meramente como medio. O sea, no somos cosas, no somos algo que podamos ser utilizados para algo. Al contrario, podemos ser algo juntos, podemos lograr cosas juntas, crear proyectos magnánimos, pero somos fin en nosotros mismos. Eso no es malo. Varios divulgadores atacan mucho este tema de que es que nos ponemos en el centro y somos lo mejor del universo. Es que, a ver, creo que se ve desde el punto de vista motivos extrínsecos, intrínsecos, pero no trascendentales. Cuando terminemos la sesión del día de hoy, que me parece que va a ser relativamente corta, vamos a entender por qué me paro y digo estas cosas. Entonces, un ser humano no puede ser utilizado como medio y por tanto limita en este sentido todo capricho y es objeto de respeto. Eso lo dice Kant, como se los decía hace unos minutos, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Esta aproximación de la persona humana es bastante interesante. Podría decirse que ciertamente incompleta, pero bastante interesante. Ahora, la persona humana tiene diferentes dimensiones o esferas dentro de sí mismo. No puedo decir que simplemente soy un ser económico o simplemente soy un ser sentimental. Muchas veces me gusta comparar, por ejemplo, la naturaleza de una silla y la naturaleza de una mesa. Pues son muy sencillos porque al ser cosas, las podemos utilizar y cumplen su fin en sí mismos. Pero la mesa a veces la puedes utilizar como silla, pero no está hecha, no es su fin, no está hecha para esto. Igual la silla es más difícil que la utilices como mesa, sin embargo podemos sentarnos en una silla y la otra silla utilizarla con la mesa, pero no es su fin. ¿Puedes utilizarla? Sí. Oye, y cumple la función medianamente bien. Sin embargo, si te sientas, cumple su función plena, por decirlo de alguna manera. Bueno, el ser humano no nada más tiene una dimensión. En ese sentido, pues, por eso las cosas son cosas, porque las utilizas y cumplen su fin. De los animales no hablaremos en esta sesión, pero podemos intuir ciertas cosas a partir de esta línea de pensamiento. Entonces el ser humano tiene muchas dimensiones, ¿no? Es económico, es racional, aunque vuelvo a repetirlo, muchos divulgadores con escasa formación filosófica, digo, no estoy diciendo que yo lo sea porque no lo soy, pero se atacan mucho a que el ser humano no es racional, etc. Pues hay una parte muy importante del ser humano que es racional, que es también evidentemente social. Hay muchas personas que se dicen que no son sociales, pero cuando no están en sociedad o no hay una empatía con la otra persona, si no hay un contacto en algún momento con personas, ahora lo hemos visto con el COVID, con la pandemia, ¿no? La gente se vuelve rara, necesita tener ese contacto humano, necesita socializar, necesita conectar. Entonces, creo que cuando hemos estado en momentos más estables de la sociedad, pues nos engañamos. Muchas veces creo que nos hemos engañado y hemos dicho que nos gusta la soledad. Y bueno, pues sí, evidentemente en cuestiones de temperamento es posible que haya personas que puedan estar más tiempo de alguna manera, yo no diría solitarios, pero sí diría que podrían estar sin estar alrededor de personas, sin conectar mucho más tiempo que otras. Pero eso es un tema de personalidad, no de naturaleza de la persona. Después viene el tema de la eticidad, independientemente de que lo queramos ver o no, el ser humano tiene una parte ética, que no sabemos, es increíble, esta parte es increíble porque de alguna manera siempre está la ética presente, aunque la queramos borrar, incluso en aquellas personas que han hecho mucho daño a la sociedad y a otras personas, siempre hay un elemento de eticidad. La verdad es que es algo que no se puede entender de alguna manera. Acuérdense que este curso no quiere responder, o ninguno tendría por qué responder todas las preguntas del ser humano, pues el ser humano es muy complejo. Pero sí nos da aproximaciones de la persona. Dense cuenta cómo hay personas, y perdón el ejemplo que voy a dar, porque me parece que es crudo, pero hay personas que pueden ser delincuentes y por otro lado respetar mucho a su mamacita, por ejemplo, no cuidarla mucho y que nadie la toque a su mamacita y todo, pero por otro lado estar haciendo delitos graves en contra de la sociedad, en contra de sí mismos, porque al final se dañan a sí mismos. El elemento religioso, es increíble cómo las personas atacan este elemento religioso, pero lo hemos visto también a nivel historia, ¿no?
cómo siempre nos preguntamos por ese superior y se confunde mucho este tema de lo religioso, del trato personal con el ser divino. Y atacan, muchas veces me ha tocado que ataquen mucho a la religión sin tener argumentos sólidos o haber estudiado verdaderamente una teología bien hecha, bien estructurada, pedagógicamente hablando, etc. Solo hablan muchas veces de esta parte como simplemente por atacar, y más bien habla de los defectos en la educación y los defectos familiares en la formación que ha tenido esta persona, no tanto por verdaderamente querer atacar a la dimensión religiosa de la persona, porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta y nos seguimos dando cuenta que siempre buscamos ese ser que va más allá de nosotros. En fin, ese será tema para otra charla de otra índole, pero el ser humano siempre se pregunta por eso, incluso en sus últimos días se pregunta más. Y hay momentos donde se rechaza y a mí me ha tocado, también les he comentado que además de dar clases de antropología filosófica, estar en otros ambientes empresariales y académicos y de investigación, también me he estado muy involucrado en cuestiones de terapia familiar. Dentro de mi doctorado una parte tuve que hacer terapia y realmente me parece que es un ambiente donde se puede hacer mucho bien. Pero es muy curioso porque cuando la persona tiene maltrato o no tiene una conexión o hay una fractura familiar, es muy posible que no entienda esas preguntas desde la dimensión religiosa que se hace a sí mismo. Más allá de los fenómenos que han pasado en la vida de estas personas. Entonces, esa dimensión, podría decirse religiosa, se lastima, se hiere. Y si, por ejemplo, precisamente, si en la teología cristiana se habla de un Dios Padre, pero en la dimensión humana, ese Padre humano que tendría que quererme, que tenía que cuidarme, y hay una fractura donde Él prefiere hacer otras cosas, pues es evidente que esa persona en sus fenómenos personales, familiares, sociales, no va a querer ni siquiera acercarse por la mala idea que tiene de la dimensión religiosa. En fin, eso podría ser opinable, pero desde los estudios que hemos hecho de terapia familiar, sí he alcanzado a ver esa tendencia en experiencia propia, después de haber atendido 200, 250 familias. Sí hemos observado eso, ¿no? Evidentemente no podemos hacer grandes juicios y evidentemente no se ataca la terapia desde ahí, pero sí es muy fácil de observar cómo algunas de estas dimensiones se van fracturando a partir de la relación familiar que se tiene, porque recordemos que podemos querer evitar muchas cosas, pero no podemos evitar nacer en una familia. En fin, bueno, también la dimensión cultural, la dimensión filosófica, preguntarnos por grandes preguntas, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, por qué aquí no en otro lugar. La dimensión estética, aquí es muy curioso porque aquí encontramos la escala de valores y antivalores. A nadie le gusta lo feo, sin embargo muchas veces lo buscamos y habrá que hablar con los psicólogos, ¿no? Pero es increíble cómo la contemplación, la belleza, la reflexión, esa belleza, cierta plenitud a la cual se aspira en algún momento en otro plano existencial, pues existe, siempre ha existido y seguirá existiendo. Y habrá que preguntarnos por qué actualmente existe una tendencia casi autojustificadora, por decirlo de alguna manera, no sé si son las palabras adecuadas, pero de tratar de buscar lo feo, lo horrible y exaltarlo a como dé lugar. Es una pregunta que nos tendríamos que hacer y eso ha existido siempre también, ¿eh? Pero bueno, me parece que en estos tiempos sí hay una tendencia al haber más tecnología donde puedas mostrar más cosas, etc. Esto me parece que es más observable y sería agravable. Después viene evidentemente el tema sentimental y el tema de la comunicación. Aquí viene un tema bastante interesante donde es un modelo de la persona que me parece que está sumamente completo, donde nos habla de la diferencia entre las potencias inferiores y las potencias superiores. Cuando les hablo a los maestros en alta dirección,
siempre les digo pues que compartimos ciertas características con el reino vegetal y con el reino animal. Y esas potencias las llamamos inferiores porque no nos hace diferente de esos reinos, por decirlo de alguna manera. Esas potencias inferiores son los apetitos sensibles y los sentimientos, los sentidos, los instintos, el comer, el sexo, en fin. Pero sí que tenemos potencias superiores, donde involucramos el intelecto y la voluntad. El intelecto para entender la realidad como es, para sintetizar la realidad, para resolver problemas. Y ahí es donde entra en esas potencias superiores la diferencia entre estos otros reinos que acabamos de hablar, de observar. Por ejemplo, entender muy bien este tema de las potencias inferiores y potencias superiores nos puede llevar a argumentos sobre de dónde, por qué hay algunas personas que incluso sin querer o desear lo que van a hacer, hacerlo porque a otra persona o a otra comunidad le viene bien. Al final vamos a ver un video de personas que van a diferentes comunidades a hacer labor social o a hacer misiones, que no es nada fácil, muchas veces en contra de toda la estructura de la misma sociedad, en contra de lo políticamente correcto, a sufrir muchas veces, y sin embargo van y lo hacen por voluntad, porque se saben libres y porque saben que en esa libertad, por lo que tienen que dar, tienen una misión más allá de solo vivir una vida cómoda. Y ahí entran esto que estamos viendo arriba, ahí entran las virtudes cardinales, que son buenos hábitos operativos que nos hacen mejores en todas las dimensiones humanas. Fortaleza, prudencia, justicia y templanza. Ojo con la justicia, porque la justicia no nada más es darle a cada quien lo que merece. También el tema de la templanza, también el tema de la prudencia, que es la sabiduría práctica. Entonces, bueno, este modelo de la persona es como si cada uno de nosotros tuviera esto dentro y que algunos estén favoreciendo más algunas potencias que otras. Evidentemente una persona más plena podría decirse que tiende a la felicidad o está feliz, no nada más vive el placer, ni el deseo ni la alegría, sino intenta y tiene una tendencia estable hacia la felicidad, pues ha desarrollado mejor sus potencias superiores desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista evolutivo, que eso nos hace ser más libres, que no significa poder escoger lo que yo quiera, sino más bien elegir bien para mi persona y para los demás. Y vaya que se complique el asunto. Muchas personas quieren ver esto de manera utilitaria o utilizar estos argumentos para decir que tienen la razón, y así no funciona. El ser humano no nada más es una fórmula que te lleva X más Y igual a Z, ¿no? O esto lo lleva a otras dimensiones como lo político, lo social. Que sí, evidentemente que si la persona o hay una sociedad que se ha preparado mejor desde el punto de vista o ha favorecido mejor la educación de la libertad, del amor y la fe, pues es evidente que esa cultura, a diferencia de lo que digan en Latinoamérica, que es muy común que digan todo lo contrario por estos demagogos políticos, que son fácilmente manipulables aquellos que están bien formados, es todo lo contrario, porque la educación precisamente es educar el carácter, y el carácter viene en esa mezcla de intelecto y voluntad. Ahora, no hay que dejar de observar que sí se tienen esas características como el instinto y los apetitos sensibles o concupiscibles, porque si lo dejamos de ver podemos cometer errores graves, recordando que en este plano somos perfectibles, no perfectos, nunca vamos a ser perfectos. Desde el punto de vista biológico, el hombre es un animal, por eso a veces estamos con esa tensión entre la animalidad y la voluntad y el intelecto. Pero no uno más, sino el más raro y original, el más curioso, complejo y fascinante. Al nacer, fíjense qué curioso, y esto es algo que vale la pena reflexionar. Al nacer es el mamífero más inviable y desprotegido. Aprender a correr, saltar, nadar, hablar, fabricar y utilizar instrumentos. Estas diferencias no la marcan un órgano distinto
sino una sorprendente capacidad inmaterial, la libertad inteligente. Libertad inteligente. Ya este concepto lo había escuchado no por un filósofo primero, en mi caso, sino se lo escuchó un psiquiatra muy bueno, que ya he platicado mucho de él. De hecho en mis redes sociales lo cito mucho, al doctor Enrique Rojas, y ya profundizando más en el tema filosófico, ya en la maestría, ya pude entender más por qué libertad inteligente. No cabría solo el concepto de libertad ser suficiente, no en nuestros tiempos modernos. ¿Qué es esa libertad inteligente? Bueno, pues tiene que ver con la autoconciencia, que precisamente este curso nace de eso, aprender a tener esa autorregulación, autoconciencia, que es conocimiento, reflejo, capacidad del hombre que tiene de conocerse a sí mismo. Nadie sabe cómo puede ocurrir tal cosa, como un sistema físico puede ser consciente. También habla de la subjetividad de los estados. Yo puedo sentir mis dolores, pero tú no puedes sentir lo que yo estoy sintiendo. Aunque los enamorados se lo digan, bueno, tal vez dentro de la empatía de ese amor, que también existe un amor inteligente, yo puedo creer que con esa empatía, ese cariño, ese enamoramiento, sé lo que el otro está sintiendo, y a veces hay fenómenos muy curiosos o circunstancias bien interesantes donde de verdad pareciera que estamos pensando lo mismo, ¿no?, entre enamorados. En fin, yo puedo pensar sin que nadie sepa que pienso lo que pienso. Caras vemos, corazones no sabemos. También la libertad inteligente tiene que ver con la causalidad mental. O sea, nuestro pensamiento incide sobre la realidad física y la modifica de alguna manera. Les recomiendo mucho el libro de Marian Rojas, también psiquiatra. El libro, bueno, está muy de divulgación, y de hecho es divulgación, pero está bastante interesante. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Bien interesante ese libro. Nos habla un poco de esta causalidad mental desde el punto de vista neurológico también. Y bueno, pues es cierto, el ser humano modifica su realidad para bien o para mal. Por eso tiene que estar bien formado para esa realidad cambiarla para bien, para él y para los demás, como misión universal de alguna manera, diferente y distinta en cada persona. Pero si nuestros pensamientos son verdaderamente mentales, ¿cómo puede afectar algo físico? Interesante. Por eso, no todo, como lo decíamos en una de las sesiones anteriores, no todo es medible, o sea, ¿cómo mides eso? Regresamos a esta sesión. Suponemos que nuestro pensamiento puede mandar sobre nuestro cerebro, pero somos incapaces de entender cómo. O sea, de verdad, es increíble cómo muchas personas quieren tener todas las respuestas, y todo lo que no venga empaquetado a lo que yo quiero dominar o aplastar, entonces no existe. Quiero medir todo, quiero tener todas las respuestas, quiero tener siempre razón. Pues no es así, definitivamente eso no es así. Bueno, pues en el siglo VI Boecio, no sé si lo dije bien, persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Esa es otra aproximación al ser humano. Y en aquel entonces, bueno, los griegos utilizaban estas máscaras que estamos viendo aquí en la diapositiva, en el teatro, y esas máscaras significaban persona. Qué curioso. Y la utilizaban para dar resonancia a la voz y para identificar al personaje que representaban. O sea, querían representar a la persona como tal. Vaya tema. Vamos a ver esta otra aproximación. Nos quedan ya unas cuantas slides. El hombre no es más que una caña. Curioso. Qué interesante como esta aproximación es tan diferente a lo que hemos platicado. La más frágil de la naturaleza, pero es una caña pensante. Es muy curioso porque podríamos decir que una persona puede pensar sobre sí misma. No hace falta que el universo entero se arme para destruirlo. De hecho, el ser humano es fácil de destruir. Hombre, cualquier cosa lo mata, ¿no? Un gas, una gota de agua es suficiente para matarlo. Pero, aunque el universo le aplaste, el hombre sería superior, pues sabe que muere y conoce su debilidad. Y aquí voy a hacer una pequeña parada. Eso no nos vuelve superiores de cada otra persona. Por ahí escuchaba en una conferencia a la que pude asistir, que hablaban que al ponernos nosotros en el centro, permitíamos
más bien éramos como hipócritas porque dejábamos a las demás personas que no entraban en nuestro encuadre de persona, las dejábamos fuera de las leyes, de los derechos humanos. Y aquí hay un grave error, porque primero estamos midiendo a todos con la misma vara. No estamos diciendo hipócritas a gente que, bueno, tal vez no son perfectas, pero tampoco podría decir que todos son hipócritas, ¿no? Estamos midiendo a todos de la misma vara. Eso es sumamente injusto. Y al decir este tipo de argumentos, la gente podría decir que nos estamos elevando tanto que ya nos estamos divinizando. Y bueno, hay que entenderlo desde por qué se dice este contexto, por qué se dice más bien en el contexto de esto que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la diferencia entre cosas, básicamente, que son maravillosas, nos pueden encantar. Pero al fin y al cabo, el universo, en cambio, no sabe sobre sí mismo. Toda nuestra dignidad consiste, pues, en el pensamiento. Regresando al error de esta persona que estaba en la conferencia, que después tuve la oportunidad de dialogar con él, y curiosamente encontramos muchos puntos de encuentro, sí le comentaba que el poner a la persona en el centro no significa que esa misma persona pueda descalificar a otras, no. Significa más bien que no entendimos bien el concepto y que hay personas que no tienen la formación adecuada, no tienen la educación adecuada, y que hay muchos fenómenos alrededor de todas las personas. Y esas mismas personas tienen ciertas tendencias, pero el concepto es correcto, hasta donde nos quedamos y con esta poca información. El concepto de poner a la persona en el centro es poner a todos, no importando raza, color. Ahora, claramente hay dimensiones, como lo vimos anteriormente, y lo voy a regresar, que hay que tomar en cuenta. Aquí faltó la dimensión política, de lucha de poderes, la dimensión económica, racional, y ahí se puede deformar. Pero eso no significa que como humanidad o los pensadores hayan querido dejar afuera, porque como el que lo pensó era aristócrata, entonces no entiende a los demás. No, bueno, pues imagínate, si a esas nos vamos, entonces podemos ponerle etiquetas a todo. Y eso, más que unir, pues sabemos hacia dónde nos lleva. Y hay personas que no, por ser aristocráticas, están educados, y viceversa. Hay personas que viven muy pobremente y no por eso son humildes. ¿De acuerdo? Bueno, y de ahí viene la filosofía cristiana, que les guste o no a ciertas personas, pues de alguna manera la carta más importante de derechos humanos viene de esta filosofía. Y, hombre, pues documentos muy importantes que defienden la vida se basan en esta filosofía cristiana. ¿Por qué? Pues es normal, porque ponen al centro no a lo económico, no a lo político, no al progreso, sino a la persona. Por ende, pues independientemente de la filosofía, religión que proceses, pues es importante que la estudies como literatura universal o conocimiento universal. La filosofía cristiana nos habla de una naturaleza racional del hombre y de la mujer. Les abre a la trascendencia. Esta intelectualidad les abre a ir más allá de sí mismos, a pensar más allá de sí mismos, no ensimismarse. Es muy curioso porque ahora las tecnologías nos ensimisman, nos vuelven más solitarios, nos deforman esas naturalezas que tenemos de potenciar a los demás, de potenciarme yo mismo, de ser mejor cada día, de tener motivos no nada más extrínsecos, intrínsecos, sino más allá de eso, de pensar en muchas otras cosas. Por ser persona, el ser humano es capaz de ellos, es capaz de entender o reflexionar o pensar en Dios, capaz de conocer y amar a Dios. Y es Dios precisamente el autor de su condición personal, no como un ser, el hombre, no como un ser superior, sino como dignidad de entender, querer a Dios. Y la filosofía cristiana entiende que es de todos los seres humanos, no nada más de los católicos, no nada más de los cristianos protestantes, no nada más de los musulmanes, o sea, entiende a todas las personas. Entonces, bueno, vaya tema. Vamos a ver ahora un video que ya solo lo vamos a ver. Recuerden que los videos que vemos tienen una
un objetivo plenamente educativo. Vamos a verlo, comento un par de palabras y terminamos la sesión. Juan sobrevivió a un bombardeo mientras repartía alimentos y semillas en una aldea de Ruanda. Ana atiende escuelas en desiertos y selvas. Pedro ha enterrado a centenares de niños enfermos o asesinados. Elena vio cómo fueron fusilados algunos de sus compañeros en el sur de Nigeria. Javier fue secuestrado en Sierra Leona. Muy bien. Son algunos cuantos ejemplos de personas que se han ido a misiones y han observado cosas terribles y sin embargo siguen yendo con miedo, con dolor, con sufrimiento y siguen yendo a ayudar a las personas. Si nosotros nada más pensáramos en las potencias inferiores y solo el intelecto y no en la voluntad, no en la libertad inteligente, no es entendible por qué las personas hacen esto. Y es muy fácil que haya personas con un micrófono, como un servidor, con un alcance brutal, con el objetivo de generar likes, views. Es muy curioso cómo hay personas que atacan el capitalismo y curiosamente están en la plataforma más capitalista, por ejemplo YouTube, ¿no? O Instagram. Yo evidentemente no estoy atacando nada, de hecho es una clase, es una sesión que pretende otorgar criterio, más bien información para que cada persona desarrolle su criterio. Perdón que traiga mucho a colación esto, pero que es lo que está sucediendo hoy con las redes sociales, es lo que está sucediendo hoy con el mundo. Pues en nuestro mundo moderno esto es muy poco entendible y sin embargo también ha existido siempre aquellas personas que en su libertad inteligente deciden ayudar a los demás. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, les agradezco mucho, no se pierdan la siguiente sesión, creo que va a estar interesante también. Nos vemos en la siguiente sesión, les mando un gran abrazo.